Bueno, jóvenes, continuando con nuestro temario, vamos a revisar nuestro último tema en esta unidad, que es el síndrome comportamental, recordando que dentro de su definición lo vamos a encontrar como una elevación de la presión intersticial por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimento osteofacial cerrado con compromiso del flujo sanguíneo en músculo y nervio o que condiciona un daño. Ahorita recuerden que tenemos en las extremidades varios compartimentos que los vamos a revisar en un momento, por lo cual debemos estar siempre atentos ante esta patología. Vamos a ver que el síndrome comportamental principalmente vamos a encontrar en la pierna, perdón, dentro del compartimento anterior y posterior profundo. Ahorita vamos a ver los compartimentos. Eh, Siempre recuerden, se puede encontrar en una fractura, por ejemplo, al tercio distal de la tibia o en el antebrazo, en el compartimento anterior volar, por ejemplo, una fractura supracondila humeral. Entonces siempre hay que tener mucho en cuenta esto, porque es una de las principales causas de síndrome comportamental en nuestra especialidad. Eh, por ejemplo, en quemaduras, también por la lesión tisular puede haber síndrome comportamental, aunque ya no es parte de nuestra especialidad, ya es parte de nuestros compañeros de cirugía plástica. Entonces debemos tener siempre en cuenta esto. Dentro de las generalidades es importante saber y recordar que afortunadamente es poco frecuente, aunque cuando se presenta es importante siempre hacer un diagnóstico temprano para evitar complicaciones que ya posteriormente vamos a comentar. Vamos a ver que esta afección es grave y con amplias repercusiones funcionales en caso de que no la diagnostiquemos de forma temprana, no le demos un tratamiento adecuado. Es fácil de diagnosticar, ¿sí? Si sabemos todos los puntos cardinales o los signos cardinales de esta patología, que ahorita vamos a revisar más adelante. Este, es fácil de diagnosticar en forma clínica. Sí que es solucionable casi siempre en su fase inicial con gastos médicos quirúrgicos mínimos. Perdón, ahí era gastos. Este, Igual les comento, aquí la clave, el punto cardinal es tener un diagnóstico temprano. Tiene posible repercusión judicial para el médico, ya que a veces es iatrogénico. Esto sí puede ser, es importante en tu especialidad. En una de estas causas, por ejemplo, eso, un vendaje muy apretado o la colocación de un yeso muy apretado. Como les comentábamos cuando estábamos viendo movilizaciones, no todos tienen eh, o no es sobrevaloran en la colocación de un yeso, de un vendaje, y si no se sabe hacer, eh, podemos nosotros mismos causar un síndrome comportamental en forma iatrogénica, por lo cual siempre hay que tener cuidado, puede ser causa de una demanda. Es una patología que aparece a cualquier edad, no hay diferencia de sexo, se puede afectar tanto en miembros superiores como inferiores. Esto sí siempre hay que tener muy en cuenta y también deben tener en cuenta pacientes polifracturados. Y hay numerosas causas que pueden provocar el síndrome comportamental, pero pues, la más frecuente de todas son las fracturas, en este caso cerradas. Entonces, ya viendo todos estos puntos, siempre tengan cuidado y hay que tener la suspicacia de siempre tratar de diagnosticar de forma temprana con los signos y síntomas que vamos a revisar en un momento. Vamos a ver qué es toda la epidemiología. Eh, los hombres son más afectados de 7.3 a 100 por cada 100.000 habitantes. Las mujeres es de 0.7 por cada 100.000 habitantes. Y todo esto, el 79% es debido hasta un trauma, el 36% es, dentro de estos, el 39% más por una fractura de tibia, el 9.8% por una fractura distal y hasta el 23% por la lesión de tejidos blandos sin fractura. ¿Sí? Ya habíamos comentado, puede ser una quemadura, un vendaje, un yeso apretado. Vamos a tener en cuenta
que tenemos 46 espacios en el cuerpo humano donde estos espacios o compartimentos van a contener a lo que son los nervios, los músculos y los vasos. Vamos a encontrar 9 en el tronco y 37 en las extremidades, por lo cual, si ya habíamos comentado en las diapositivas anteriores, los miembros inferiores van a estar más afectados, y más lo que es la pierna y la tibia. Entonces, nomás vamos a comentar rápidamente lo que son los compartimentos y lo que lo conforman, para que nada más tengan ustedes una idea, ¿no? de cómo, cómo está conformado un compartimento. Entonces, la distribución de los compartimentos, vamos a iniciar por la extremidad inferior. Por ejemplo, en el glúteo no va a participar muy frecuentemente en el síndrome compartimental. Rara vez se va a sospechar en el miembro inferior por todo lo que es la parte muscular. Aquí puede ser un diagnóstico tardío. Parte de la fascia lata va a encerrar los músculos glúteos. Y aquí va a haber tres compartimentos, con el del glúteo mayor, el glúteo medio y menor y el tensor de la fascia lata. Dentro de aquí, del posterior, vamos a encontrar que el nervio ciático lo vamos a encontrar debajo del glúteo mayor. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando haya una fractura de cadera, una lesión de pelvis a este nivel, que podría ser un síndrome comportamental. Aunque esta parte proximal, poco frecuente, la verdad yo en lo personal, en lo que llevo de mi experiencia, no he visto eh, un síndrome comportamental a este nivel. Pero en el siguiente, en el muslo, vamos a encontrar tres compartimentos, que va a ser el anterior, el posterior y el medial. En el medial es donde se encuentra el paquete neurovascular, ¿sí? Que es muy común en el síndrome comportamental. Y en el posterior, siempre hay que tener en cuenta que vamos a encontrar el trayecto del nervio ciático. Aquí sí, en el mundo sí he encontrado este, varios síndromes comportamentales. Casi siempre puede ser por una fractura de fémur cerrada. Y bueno, ahorita vamos a ver una de las causas. Adelantándome un poquito, vamos a ver que más que nada por aplastamiento de esta extremidad a nivel del muslo y teniendo la fractura de fémur, es como yo he encontrado malos síndromes comportamentales a este nivel. En la extremidad inferior, los contábamos en la pierna. Vean, hay cuatro compartimentos. Vamos a encontrar un compartimento anterior, uno lateral, un posterior superficial y un posterior profundo. Todos estos pueden estar involucrados en un síndrome comportamental, aunque el más común va a ser el anterior, el lateral o anterolateral. Dentro del anterior vamos a encontrar estas estructuras, parte de lo que es el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior. Dentro en el compartimento lateral vamos a encontrar el nervio peroneo superficial. En el compartimento posterior superficial vamos a encontrar el nervio sural dentro del compartimento posterior profundo podemos encontrar lo que es el nervio tibial y la arteria tibial posterior, por lo cual, vean, todas estas estructuras pueden estar afectadas en un síndrome comportamental, ¿de acuerdo? A este nivel. Y vamos a ver que en el pie también vamos a tener cuatro compartimentos. Vamos a encontrar un medial, un lateral, un central y un interóseo. ¿Sí? Dentro de los compartimentos, por ejemplo, el medial, el lateral y el central, están formados por los tabiques intermusculares que se tienen desde la fascia plantar, y en lo que es interóseo vamos a encontrar a los complejos dorsales de los otros tres, ¿de acuerdo? Entonces, este, también en el pie pues, podíamos encontrar, digo yo también, pocos hemos encontrado en el pie, más que nada en la pierna. Dentro de la extremidad superior, por ejemplo, en el brazo vamos a encontrar dos compartimentos, lo que es el compartimento anterior y lo que es el compartimento posterior. Dentro del compartimento anterior, pues el músculo que más va a abarcar, ya lo conocemos, es el bíceps. Y dentro de ese compartimento, aparte del músculo, vamos a encontrar los vasos braquiales,
el nervio mediano, el cubital y el músculo cutáneo. Y dentro del compartimento posterior vamos a encontrar el músculo tríceps y aquí hay que tener cuidado porque tenemos el nervio radial. El nervio cubital lo vamos a encontrar en el tercio distal del brazo que va a penetrar en el tabique intermuscular que va a formar parte del compartimento posterior. Lo que es el nervio radial, la tercera parte, lo vamos a encontrar en la tercera parte distal del brazo. Esto va a penetrar en el tabique intermuscular y va a eh, ser conformado hacia el compartimento anterior. Y el músculo deltoides se invierte en su fascia propia y podría considerarse como un tercer compartimento, ¿no? Pero bueno, como tal, el, el deltoides pues, va a pertenecer a lo que es el compartimento anterior de nuestro brazo. Entonces, si ustedes ven también aquí nuestro brazo, en caso de alguna fractura de húmero, y que se presente un síndrome comportamental o un aumento de la presión intercomportamental a este nivel, vean todas las estructuras que pueden llegar a dañarse. Entonces, luego siempre hay que tener mucho cuidado. En lo que es nuestro antebrazo, vamos a encontrar tres compartimentos, uno anterior ovular, uno posterior dorsal y uno externo que es el radial. Dentro del compartimento anterior vamos a encontrar estas estructuras, los músculos flexores y pronadores del antebrazo y muñeca, además los nervios mediano y cubital, la arteria radial y la arteria cubital. Y dentro del compartimento posterior vamos a encontrar los músculos extensores de la muñeca y de los dedos. Y dentro del compartimento externo vamos a encontrar que va a tener mucha relación con el complejo posterior, vamos a encontrar lo que es el nervio radial. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas estructuras que pueden llegar a dañarse, porque de aquí también puede ser alguno de los síntomas que puede llegar a presentar nuestro paciente. En la mano, igual vamos a encontrar cuatro compartimentos, uno central, un hipotenar, uno tenar y lo que son los interóseos. Cada uno va a contener grupos musculares y numerosas ramas arteriales y nerviosas, en los cuales podemos también encontrar ya la parte de los músculos interóseos, la parte ya de la parte distal de lo que es las ramas distales de lo que es el mediano, el cubital y el radial, ¿sí? Entonces en la mano pues también podemos encontrar este síndrome comportamental. Vamos a ver qué podemos encontrar de acuerdo a su tiempo, puede ser agudo o crónico o por aplastamiento, que también lo pueden encontrar como síndrome de Crush. Entonces, que sea un aumento dentro del crónico, pues va a ser un aumento transitorio de la presión intracompartamental como consecuencia de movimientos repetidos o ejercicios físicos. Va a ser un poquito más difícil encontrar este crónico y en caso de encontrarlo nos puede dar tiempo a su diagnóstico. Lo que más debemos de tener mucha atención va a ser en lo que es en el agudo. Sí, el agudo también puede ser por aplastamiento. Entonces, es el que tener mucho cuidado, ¿sí? Que les digo que también para ser sincero, nunca me he encontrado un síndrome compartimental en forma crónica. ¿Cuál va a ser la etiología? Bueno, dentro de lo que es el agudo, bueno, podemos encontrarlo por fracturas, por traumatismos que involucran partes blandas, por lesiones arteriales, por compresión en las extremidades o por quemaduras, ¿sí? Entonces, más que nada, esta es la etiología que más ustedes pueden encontrar, más les va a llegar a el paciente, en el que teniendo, al hacer una buena historia clínica, siempre deben de tener interés o poner mucha atención en estas lesiones. En crónico se puede encontrar en deportistas por un síndrome comportamental por esfuerzo,
se da mucho en el miembro inferior y se caracteriza por dolores tipo calambre que aparecen durante el ejercicio físico y ceden con el reposo. Le digo yo, en la persona pues nunca me he encontrado un síndrome comportamental crónico, todos han sido agudos. Y por aplastamiento, que puede ser un accidente automovilístico o, como está aquí en la imagen, eh, por caídas de objetos eh, pesados, ¿no? En este caso, pues una viga, puede ser una barda, puede ser una estructura metálica, etcétera. En algunas extremidades, también eso es una, dentro de las causas frecuentes, también puede ser esta, esta etiología. ¿Qué puede pasar? Bueno, va a haber un incremento en la presión tisular, lo que nos va a causar una reducción del flujo sanguíneo capilar, y si esto no se llega a diagnosticar en forma temprana, esto puede conducirnos a una necrosis tisular por hipoxia y anoxia, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver que a grandes rasgos esto es lo que puede suceder en un síndrome comportamental. Entonces, como estaba en nuestra etiología, pues el síndrome comportamental va a ser el resultado de una presión elevada por diversas causas que disminuyen el tamaño del compartimento o que incrementan el contenido del mismo. Sí, ya habíamos comentado, ya que acuérdense, cada compartimento va a llevar su paquete neurovascular. Entonces, al disminuir el tamaño del compartimento, pues esto va a ir siguiendo una flecha como aquí, va a haber un incremento en el contenido del compartimento, va a continuar el proceso inflamatorio y que puede ser por iatrogenia. Y te acuerdas esto, bueno, va a ser etiología, ¿no? Les contaba, y heterogénea, pues puede ser por un vendaje mal puesto, un vendaje de yeso, etcétera. Entonces, a la vez disminución del tamaño del compartimento, pues vamos a encontrar compresión o constricción interna. eh, Pudiera ser por un pantalón militar antichoque. Esto, pues, no lo vemos mucho nosotros, a lo mejor nuestros compañeros militares sí. Ante una fractura de pelvis, una fractura de fémur, que ellos sí cuentan con estos pantalones. Les contaba un vendaje circunferencial mal puesto. Yo siempre en el taller de vendajes y esos que siempre les doy, les enseño la diferencia entre un vendaje apretado y un vendaje tenso. ¿De acuerdo? Les contaba pues por escara por una quemadura o un cierre quirúrgico de defectos faciales, un uso prolongado de torniquetes o un poquito menos frecuente, pero puede ser por posición durante la cirugía que siempre esté aumentando la presión en la extremidad. ¿Sí? Eh, Puede ser por causas sanguíneas en el trauma con una fractura o lesión vascular, que esto pues, aumenta el volumen dentro del compartimento. Por unos zonas de la coagulación, la hemofilia, donde puede haber un sangrado abundante. Por una mala terapia anticoagulante, por heparina, cumarínicos o agentes trombolíticos, ¿sí? Que nos puede dar que va junto con el punto anterior, un desorden de coagulación. Puede haber un edema o un ejercicio físico intenso, ¿sí? Pero bueno, más que nada, el primero es el que debemos de tener un poquito más de atención. Dentro del origen inflamatorio, hay que tener cuidado en pacientes que tengan lesiones musculares por aplastamiento o lesiones musculares eh, diversas en un paciente polifracturado, porque pueden presentar rhabdomiolisis. Acuérdense que la rhabdomiolisis es una descomposición de las células musculares y liberación del contenido de las mismas. Puede causar un síndrome nefrótico, ¿sí? O esto puede causar un síndrome de comportamiento abdominal, que
no nos toca a nosotros, sino a los compañeros de cirugía. El ejercicio puede ser isquemia de perfusión por una quemadura o una trombosis venosa. Si todo esto nos puede dar un origen inflamatorio en alguno de los compartimentos ya descritos que nos pudiera ser causante de un síndrome compartimental. Y otro génico, pues por una infusión intercompartimental o una infusión intraósea, aunque más que nada puede ser por un vendaje mal puesto, un yeso mal puesto, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces ya vimos que el aumento dentro de nuestra especialidad, en una fractura, por ejemplo, va a haber el sangrado, con que de una fractura va a haber tanto sangrado perióstico, va a haber sangrado endóstico y el sangrado de los tejidos blandos perifracturarios nos puede causar un hematoma. Esto más que nada lo podemos ver bueno, en cualquiera de las extremidades. Esto nos puede causar una reperfusión de los líquidos, de los capilares, causando un edema importante. Debido al traumatismo, a las quemaduras, toxinas o cuadros de obstrucción venosa o linfáticos en el hueso, los tejidos blandos, ¿sí? Un traumatismo arterial directo, causando un daño en uno de los vasos. Edema muscular a consecuencia de un ejercicio físico intenso o excesivo. O una infiltración de líquido exógeno o la aguja intravenosa que sale de la vena y que no se den cuenta y que se sigue infiltrando la solución en el tejido adyacente, ¿sí? O por quemaduras, esto también puede ser por el daño a nivel intersticial, causando también este proceso inflamatorio. Aunque les comentaba en diapositivas anteriores, esto lo ven más que nada nuestros compañeros de cirugía plástica. Lo que nos competiría a nosotros es esto en la fractura, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengan en cuenta en fracturas cerradas, tanto de tibia como bueno, puede ser tibia, fémur, húmero, radiocúbito, siempre hay que tener en cuenta este, estos datos. Entonces, ya habíamos comentado, entre la fisiopatología va a haber el edema, va a haber aumento de presión, va a haber disminución del flujo sanguíneo. Si aquí no nos damos cuenta o no sospechamos el síndrome comportamental, esto va a continuar con una hipoxia tisular, causando una muerte celular y al último una necrosis. Y por ejemplo, la necrosis nerviosa va a ocasionar parestesias, por eso uno de los signos que, bueno, más adelante vamos a hablar de sintomatología, pero bueno, ya que estamos aquí, uno de los signos dentro del síndrome comportamental van a ser las parestesias, aunque si ustedes ven, pues ya es uno de los signos tardíos, que van a conducir una anestesia total, las parestesias que van a una parálisis y la necrosis muscular va a provocar una degeneración de los tejidos musculares que son sustituidas por tejido fibroso inelástico y que ocasionan una contractura, ¿sí? Entonces, por eso el diagnóstico lo ideal es que lo hagamos en este punto y no dejar pasarlo a estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, acuérdense que la fisiopatología es isquemia y una reperfusión, ¿sí? Como vamos a ver en esta diapositiva, al disminuir el suministro de sangre va a haber un edema del tejido, va a haber una compresión de los capilares y los nervios, esto nos va a causar un isquemia de tejidos, esto va a ser un círculo vicioso de un punto no retorno y esto nos va a hacer este círculo vicioso a menos que lo diagnostiquemos en forma temprana, ¿de acuerdo? Lo sospechemos en forma temprana, ¿sí? Para tratar de romper este círculo vicioso que podemos encontrar en nuestras extremidades. Y la lesión por reperfusión, pues acuérdense que va a haber aumento del compartimento afectado, un edema, por medio de los mediadores de la inflamación, puede haber una restauración de flujo, aumento de oxígeno, liberación de radicales libres,
una destrucción de la membrana celular, un aumento de la agresión plaquetaria, una coagulación intravascular. Y aquí mismo, igual, esto va a ser un círculo vicioso por aumento de las medidas de la inflamación, edema y aumento del compartimento afectado. Entonces, todo esto también puede ser por una lesión por reperfusión a nivel de la extremidad afectada. Sí, hay que tener mucho cuidado. Así como vamos a ver este algoritmo también. Entonces, este algoritmo nos comenta que si hay un aumento de volumen comportamental, va a haber un aumento en la presión intracomportamental, va a haber una disminución de la presión capilar que puede causar dos situaciones: una isquemia muscular. Esta isquemia muscular, si continúa, hasta aquí, bueno, síndrome comportamental agudo, sería hasta aquí, hasta la línea. Entonces aquí la isquemia muscular, si no nos damos cuenta, esto pasaría de síndrome comportamental agudo, va a haber una necrosis muscular, una fibrosis, y puede causar una contractura, lo que nos puede causar un síndrome de Bollmann, ¿no? Llamado síndrome de Bollmann. Esto lo vamos a ver muy, digo, no es tan común, pero una de las etiologías o causas comunes va a ser la colocación de un yeso apretado. Y lo otro también va a haber, aparte de la muscular, pues va a haber una lesión nerviosa. Hasta aquí quedaría como un síndrome comportamental agudo, pero si esto continúa, rebasaría la frontera de esta lesión, causando una necrosis nerviosa, lo que nos causaría en nuestro paciente una parestesia, una anestesia, lo que nos puede causar, o pues parte de lo que es el síndrome de Bollmann, o una igual paresis y parálisis, que también va a ser parte de lo que es un síndrome de Bollmann, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado y tratar de, hasta aquí antes de llegar a esta frontera, tratar de diagnosticarlo en forma temprana. El síndrome de Bollmann, se dice que no debemos confundir el síndrome compartimental con la contractura isquémica de Bollmann. Esta la consecuencia es una complicación del síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, no es un síndrome compartimental como tal, sino es una complicación del síndrome compartimental. Y se dice que podemos definir la contractura isquémica de Bollmann como el conjunto de secuelas morfológicas y funcionales de la necrosis muscular y nerviosa que siguen a un síndrome comportamental no tratado correctamente o de mala evolución, ¿sí? Entonces, no hay que confundirse. Este síndrome de contractura de Bollmann es muy característico. Lo van a, no sé, bueno, tal vez en alguna etapa de su carrera vayan a tener la oportunidad de ver un paciente con un síndrome de Bollmann. Este síndrome de Bollmann o contractura de Bollmann, parte de sus características va a tener alteraciones neurológicas, alteraciones cutáneas, articulares y musculares. Esta va a ser una isquemia generalizada del miembro afectado, lo que nos va a causar una parálisis, una paresia. Y les comentaba, más que nada yo lo he visto, o es más que nada por yesos apretados, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a repetir, el poner un yeso se ve muy fácil, pero tiene sus chistes, ¿sí? Entonces, no debemos de subestimar la colocación de un yeso. Yo les aconsejo que si ustedes no tienen una buena técnica o no han aprendido a poner un yeso, es mejor solamente fertilizar al paciente y enviárnoslos a nosotros, ¿sí? Para tratar de evitar algún tipo de complicaciones. Entonces, dentro de la anatomía patológica, macroscópicamente vamos a observar una palidez en la extremidad, un edema y una inflamación. Y microscópicamente podemos observar una degeneración muscular, un tejido del colágeno y una fibrosis, ¿sí? Entonces, estos tres signos, que es palidez, edema e inflamación, pues vamos a tenerlos siempre en cuenta, porque nos pueden dar una orientación hacia esta patología. Y también acuérdense del signo lo que son los signos, los síntomas de las 6 P's, que son parestesias, dolor, como pues pain, presión, palidez, parálisis, que estos son signos tardíos, y ausencia de pulso, ¿no? Que sería pushelis. Entonces, ¿se acuerdan de las 6 P's? Que son signos y síntomas que nos puede dar un síndrome comportamental. Dentro de estos, podemos comentar que, por ejemplo, las parestesias es un síndrome probablemente primero en aparecer, aunque casi siempre va a ser tardío, por anomalías sensoriales por aumento de la presión.
Yo en mi experiencia que siempre he encontrado las parálisis como síntoma tardío. Lo que es la presión, pues la tensión durante la palpación, una difícil compresión, aumenta la sensibilidad táctil, lo que nosotros llamamos el edema a tensión, ¿sí? La extremidad va a estar tan inflamada que ustedes al llegar a palparla, pues se va a sentir como globo tenso, lo que nosotros llamamos, acuérdense, un edema blando o un edema duro. El edema duro, que es en este caso tenso, el edema blando es como si ustedes tocaran un globo con agua, ¿sí? Pero este es como si tocaran casi a reventarse. La palidez es que la lesión arterial hacia la distal, donde la extremidad se encuentra fría y pálida. También se puede encontrar palidez, alteración en el llano capilar. También eso deben ustedes de siempre estar checando. Dentro de la presión, pues la compresión nerviosa prolongada nos da un daño muscular irreversible. El dolor. Este es el signo como más, digamos, evidente o cardinal, que es el signo más sensible. Todos los pacientes despiertos los van a referir dolor, el cual va a tener estas características, que va a ser desproporcionado para la lesión existente, aumenta si hay estrema entre el compartimento afectado. Por ejemplo, cuando tienen dolor en el compartimento posterior de la pierna, aumenta con flexión dorsal de los dedos. Esto ustedes también, esta prueba ustedes la pueden hacer si sospechan un síndrome comportamental en la pierna. Primero tóquenle y casi casi a la palpación superficial el paciente va a gritar de dolor. Y también que el dolor, si ustedes la aumentan o le hacen flexión dorsal de los dedos, pues están estimulando el compartimento posterior que puede estar afectado y esto le puede causar eh, un dolor desproporcionado a nuestro paciente. La ausencia de pulsos, pues eh, puede ser un diagnóstico temprano o puede ser una en etapas finales. Se dice que el aumento de presión ocluye las arterias y capilares, más no las arterias principales, y los pulsos negativos en compartimentos con lesión arterial, pues ya nos puede dar, ¿no? Acuérdense que la ausencia de pulsos, al igual que las parestesias, pues van evolucionando. O sea, yo es como les digo a los alumnos, el síndrome comportamental, aunque sea agudo, va evolucionando. O sea, no luego a los 3 minutos que el paciente tenga la lesión o la fractura, se va a presentar. Por eso necesitamos siempre estar vigilando al paciente. Este síndrome comportamental va en evolución, ¿sí? Podemos encontrar pacientes, pues, como vamos a ver más adelante, podemos encontrar pacientes con algunos de estos síntomas con síndrome de comportamental en evolución, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces no se van a presentar todo al mismo tiempo, no luego se van a presentar a los 2 minutos. Síndrome comportamental es evolutivo, ¿sí? Va evolucionando. ¿Cuáles debemos de poner los signos de alarma? Pues cuando el dolor es desproporcionado, perdón, inclusive al mover los dedos, como estábamos comentando, ya disminución del pulso, disminución del llano capilar o parestesias. Estos son los signos de alarma en el que ya debemos en donde nosotros, como estábamos comentando anteriormente, ya podemos decir que nuestro síndrome comportamental está instalado ya. Entonces, siempre hay que tener mucho énfasis en estos signos de alarma, ¿no? Y el paciente consciente, pues siempre hay que monitorearlo porque él no nos va a poder referir, este, pues si le duele, no le duele, etcétera. Entonces, hay que siempre estarlo monitoreando. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ya lo hemos comentado. Pues primero es clínico. Siempre acostúmbrese a que el diagnóstico sea clínico, mediante la exploración física, y si se puede y está en una unidad donde podamos medir la presión intercompartimental, lo pueden hacer. Nosotros no tenemos estos aparatos, te vamos a comentar. Entonces nosotros, por eso les decía, siempre tenemos que irnos a la clínica, ¿sí? Si hay aparatos para medir la presión intercompartimental, pues la cual pues nosotros, por lo menos en mi hospital no lo tenemos. Entonces siempre debemos sospechar en forma clínica.
Les comentaba, el diagnóstico clínico se detecta por el aumento de volumen tan severo, ¿sí? O la piel brillante e hinchada, ¿sí? Siempre hay que tener una de las partes de los signos clínicos, hay que tener, este, les comentaba esto, cuando el edema se puede volver a edema tensión, de edema blando que puede presentar al inicio, puede evolucionar a un edema a tensión. Y la piel se puede encontrar brillante e hinchada. Por lo cual pues, nos va a dar, ya lo comentamos aquí, dolor que aumenta con la extensión pasiva, en caso de la extremidad inferior de la pierna, tensión, hinchazón, alteraciones sensitivas, disminución de la motilidad, cianosis, o disminución o desaparición de los pulsos de la arteria afectada, ¿no? Entonces siempre hay que estar bien atentos ante estos signos. En pruebas físicas es que la extremidad se controla por rígida la palpación, siempre hay que tener mucho cuidado. Va a haber disminución de la movilidad en nuestro paciente, cianosis y el pulso de la arteria principal del compartimento está disminuido, pero presente, ¿sí? Les comentaba, la ausencia del pulso ya va a ser un signo tardío. Entonces, primero lo que van a encontrar es una disminución del pulso, aunque va a estar presente, ¿sí? Acuérdense siempre buscar el pulso de la tibial posterior, el pulso pedio. Siempre hay que buscarlo cuando es extremidad inferior. Y les comentaba, se puede confirmar midiendo la presión intracompartamental, que supone que la presión tisular normal es de 0,8 milímetros de mercurio, aunque algunos autores manejan hasta 20 milímetros de mercurio. Yo también en otra literatura que consulté se dice que decía que era de 2 a 7 milímetros de mercurio. Y se dice que una presión entre 20 miligramos y 30 miligramos de mercurio ya es una zona gris, o ya es una zona límite, digamos, para el sistema comportamental, y ya un aumento arriba de los 30 milímetros de mercurio eh, dentro de un compartimento, bueno, ya es indicación de una fasciotomía, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba, hay aparatos para medir esto, nosotros no lo tenemos, pero bueno, si es que por ahí van a un hospital y cuentan con él, bueno, esto es lo que deben tener en cuenta, que es de 0,8 milímetros de mercurio. Luego son algunos aparatos, unas técnicas que se pueden utilizar para medir la tensión intracompartimental, perdón, la técnica de Watt-Cyle, el sensor de presión Horizon, el catéter intratisular, el sistema de Strike Stick, que nosotros no contamos con estos aparatitos, que nos pueden ser útiles en caso de se cuente con él para medir la presión intracompartimental. Nosotros pues, es pura clínica, ¿no? Dentro del tratamiento, lo ideal es que sea dentro de las 2 horas que inicia con el daño tisular, entre las 2 y las 4 horas va a iniciar la lesión muscular y neuropraxia, y si esto sigue evolucionando de 6 a 8 horas ya va a haber daño mioneural irreversible, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que sea lo más pronto posible y no dejarlo evolucionar hasta este momento. Entonces, este algoritmo dice que si hay sospecha del síndrome comportamental y contamos hallazgos clínicos definitivos, pues vamos, esto ya no. Sin duda tenemos que meter a nuestro paciente a fasectomías. Si encontramos unos hallazgos clínicos no concluyentes, podemos ayudarnos con unas medidas no invasivas y reevaluación de nuestro paciente. Y si después de la reevaluación de nuestro paciente encontramos ya diagnóstico definitivo, pues igual va a fasectomía. Si hay diagnóstico dudoso, debe seguir en observación. Es decir, si el paciente tiene bajo nivel de conciencia o no nos puede contestar, bueno, aquí, bueno, según el algoritmo, debemos de medir la presión arterial diastólica y la presión intercompartimental, en la cual si es menor de 30, diastólica contra compartimental, bueno, la fasectomía. Si es menor de 30, podemos reevaluar y seguir vigilando a nuestro paciente, ¿no? Pues es un pequeño algoritmo que nos puede dar la guía del tratamiento. Entonces debe ir por pasos y evolucionaremos de las medidas menos agresivas a las más agresivas. En un primer momento quitaremos los vendajes o yesos apretados, además inyectaremos fisiológico caliente con novocaína al 1% o algo que nos puede ayudar al inicio cuando llega nuestro paciente con sí. Un vendaje Jones, antiedema, acuérdense de sus clases o en el taller que bueno yo les di a algunos alumnos
cómo se hace un vendaje de Jones o antiedema con algodón y vendas. Y si con estas primeras medidas no evoluciona satisfactoriamente, pues ya procedemos a la realización de una fasectomía, que consiste en descomprimir un compartimento practicando la apertura completa del mismo y que puede ser necesario abrir varios compartimentos. Esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el tratamiento va a ser por fasectomías, que es una descompresión quirúrgica inmediata y esto nos va a ayudar a disminuir la presión y restaurar la microperfusión, dependiendo las zonas afectadas que ya vimos, pues en muslo, pierna o antebrazo. Aquí en lo que es el glúteo, que pocas veces lo veo, pues tenemos que hacer una incisión lateral semicircular en la piel, curva posterior de todo lo que es alrededor del estábulo y con frecuencia hasta la parte superior lateral del muslo. La fase se abre en dirección cefalocaudal y sin necesidad de disecar el músculo, nada más la pura fase. ¿Sí? Esto se ha visto. Luego aquí en el glúteo, pues yo no lo he visto. Aquí sí, en lo que es la pierna, que es este, pues la más afectada, tenemos que hacer una incisión estándar, una lateral y una medial. Ese es de ley. Dentro de la lateral, pues los compartimentos que ya comentamos, vamos a descomprimir el anterior lateral y dentro de la medial podemos descomprimir los compartimentos posteriores, tanto superficial como profundo. Y la lateral puede ser posterior a la tibia, ambos desde parte superior de la tibia y peronea hasta el malleolo medial lateral. Siempre hay que ser muy agresivos. Para las fasectomías, no hacer pequeñas aberturas. Te les voy a enseñar la foto más o menos cómo se hace una fasectomía. Si se hace una lesión lateral única, se puede descomprimir los cuatro compartimentos elevando colgajos de piel para permitir el acceso medial. Y cuidado de descomprimir compartimentos posteriores profundos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, te les enseño. Aquí está una de las imágenes, cómo se hace la fasectomía. Una lateral, una medial. Aquí está la incisión medial para eh, bueno, lateral para el compartimento anterior, posterior, lateral. ¿Sí? Y siempre nada más descubriendo las puras fascias. Entonces aquí se hace la incisión, se identifica la fascia y se corta la fascia este, para más sin dañar o tocar el músculo. ¿Sí? A veces lo hemos encontrado cuando hacemos la fasectomía, se entra el músculo. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado. No es la pura fascia también. Aquí en la pierna, pues aquí está, podemos hacer vean una incisión lateral, una incisión medial, donde eh, los compartimentos que podemos llegar a liberar. Ujú. En el muslo, pues, igual, hacemos dos incisiones, una lateral y una medial. En la lateral vamos a descubrir los compartimentos anterior y posterior. Y en la fasectomía medial vamos a descubrir el compartimento medial. Como estamos haciendo aquí es el muslo, que están los incisión medial, incisión lateral. Para descubrir el compartimento anterior, aquí para compartir el compartimento posterior profundo y superficial. ¿Sí? Está la incisión lateral para descomprimir estos compartimentos y en la parte lateral para descomprimir estos compartimentos. En el pie también podemos hacer una incisión medial lateral y si es que el subcompartimental del pie pues, son circunstancias muy raras. Casi en el pie, yo creo que he visto también muy pocos, pero aquí las incisiones se pueden hacer así en esta forma, ¿sí? Para descomprimir los interóseos. En el brazo igual, pues van a hacer aquí vamos a hacer una lateral media, una incisión, bueno, sí, para una fasectomía lateral y medial. En forma recta, dentro de la incisión lateral vamos a descomprimir el compartimento anterior y en la medial vamos a descomprimir el compartimento posterior. En los musculotoides pues, tiene una fase propia y se descomprime por separado, ¿de acuerdo? En caso de que se presente, tenemos que hacer estas incisiones. Para descomprimir, aquí están los compartimentos, aquí está la incisión medial, lo que es la incisión
lateral para descomprimir todos nuestros compartimentos. En antebrazo podemos hacer una dorsal y una palmar. La edición dorsal va a ser recta, la edición palmar va a ser en forma de S para evitar contracción por cicatriz desde el lado medial hasta la parte superior del antebrazo y la mitad del antebrazo en forma curva hacia el radio, hacia la muñeca que vuelve hacia el lado cubital. Nosotros vamos a hacer una imagen, más o menos así tenemos que hacerla, ¿sí? Para ver esta lesión anterior. Y en esta imagen, así en esta forma, casi en forma de S, esta es una eh, polar, también la podemos hacer así de esta forma. Y esta es una dorsal en forma recta, ¿sí? Las incisiones para la fasciotomía. Y más o menos se verían así, en forma, digo, hay que ser agresivos, esto lo puede salvar la extremidad de nuestro paciente. Yo tengo algunos compañeros que nomás les hacen unas pequeñas incisiones, yo no, yo a veces soy agresivo y si les hago incisiones así de esta forma, porque esto va a depender la salvación de la extremidad de nuestro paciente. En la mano, en caso de que se llegue a presentar, pues, se pueden hacer 5 incisiones pequeñas, 2 en la superficie dorsal, una sobre el túnel carpiano y 2 en la eminencia tenar y hipotenar. Puede ser fascias subcutáneas, las mejores heridas de la piel. Puede ser incisión de piel pequeña, con tijeras seccionamos bajo la piel las fascias, si es aproximal y distal, aunque puede haber tres riesgos. La lesión facial puede ser insuficiente, una lesión en los nervios bajo la fascia o la piel sin cortar puede causar síndrome compartimental. Entonces, aquí siempre hay que tener mucho cuidado también en lo que hagamos fasciotomía en la mano. Más o menos serían así, de esta forma, en los dedos, porque maduros tienen que ser así. ¿Y cómo podemos hacer una fasciotomía profiláctica? Si es esquema mayor de 6 horas, si encontramos datos de trombosis venosa masiva, si encontramos una ligadura de lesión por venosa mayor, una lesión de vasos popliteos, unas fracturas complejas de extremidades, podemos hacer una profilaxis de unas fasciotomías profilácticas. Cuando encontramos un trauma severo de tejidos blandos, una lesión por aplastamiento, un reimplante de extremidades, unas lesiones combinadas de arteria y vena, o trauma de extremidades por pacientes en shock. Entonces, les digo, todo esto va a depender cómo evoluciona nuestro síndrome comportamental. Así más o menos fasciotomías son las que hacemos, ¿sí? Miembro superior, miembro inferior. Y el cierre de las fasciotomías se dice que deben ser cerradas tan pronto como sea posible. La herida se deja abierta y se cubre con una pasta estéril y se tiene que estar vigilando más o menos de 3 a 5 días para estarlo vigilando de nuevo. Y podemos ir cerrando la piel hasta el quinto día más o menos. Nosotros sí nos esperamos este lapso de tiempo, más o menos de 3 a 5 días. Y si vemos que el edema no ha disminuido, pues se puede hacer una aproximación por suturas antitensionales. Un cierre temprano pues, puede ser un riesgo que evoluciona así no comportamental. O sea, ¿a qué llamamos esto? Pues a que nosotros queremos cerrarlo a las 24 horas, pues no, es mejor esperarnos otros días más hasta que haya disminuido la presión comportamental. Pues no hay ningún momento ideal como tal, digo, todo esto va a evolucionar cada paciente, la evolución del síndrome comportamental, no hay una regla, ¿sí? La decisión de cierre es individual de cada médico y de cada paciente y de la lesión que haya tenido. Y la herida puede ser un cierre primario por injerto de piel, y esto ya nos podemos auxiliar con nuestros compañeros de cirugía plástica. El cierre primario, pues, es que sea deseable, tener una sutura simple en la piel, una técnica Show-Lice o un dispositivo de cierre seguro. La sutura primera de piel, pues es poco probable, solo si hay disminución del edema. Y el cierre seguro puede ser dos grandes agujas con bordes de herida. Gancho aproximando las agujas. Esta técnica, que es solamente de aproximación, se dice, por ejemplo, que a los 2 días se puede hacer esta técnica, a los 3 días, al cuarto día, y se dice que al quinto día ya se cierra por completo. Entonces, digo, pues todo va a depender de cada paciente. Nosotros nos esperamos a que todo esté
o sea, que haya disminuido todo el edema para poderlo cerrar de primera intención como aquí. Entonces vean, este es en el caso de una fractura, igual tenemos que ayudarnos de unos fijadores externos para estabilizar nuestra fractura, ¿de acuerdo? Sí, después el cierre de las... Puede ser tratamiento definitivo de la fractura y después el cierre, también cierre de las fasectomías. Entonces, parte de las complicaciones, puede haber retracciones musculares, parálisis, si no nos damos cuenta, zonas de anestesia, deformidad articular, como vemos en esta foto. Es una foto clásica de un síndrome de Wolman. Área de sensibilidad, contracturas musculares, deformidades, etcétera. Estas son las secuelas puede ser de un síndrome comportamental o de un síndrome de Wolman. ¿Cómo hacemos una profilaxis? Pues es fundamental. Lo mejor es prevenir el desarrollo del síndrome comportamental. Para ello es necesario, pues les contaba una historia clínica, una exploración bien detallada. Se dice que cuando nos llega una fractura es necesario explorar y dejar reflejada en la historia clínica todo lo que hallemos. Y debemos fijarnos en la exploración nerviosa, vascular y muscular. Pues es de ley, ¿no? Todo eso lo hemos comentado y lo vamos a comentar en clases posteriores. Reducción y fijación correcta de la fractura y sin mucha manipulación para no agravar la lesión. Eso sí es de ley, siempre estabilizar la fractura en caso de no darle tratamiento definitivo en ese momento, siempre estabilizar con fijadores externos. Una correcta, eso es importante, correcta colocación de drenajes y yesos o vendajes, siempre ponerlos bien, o sea, no apretados, siempre hay que tener siempre mucho cuidado en este aspecto. Y vigilar siempre a nuestro paciente, pulso, la movilidad, el dolor, el drenaje venoso. Y si cuando hay una alteración de estos parámetros, pues medir la presión intercompartimental si está en nuestras manos y si no, con la pura clínica. Siempre debemos casi estar por turno, estar vigilando a nuestro paciente, porque les digo que este síndrome comportamental puede ir en evolución. ¿De acuerdo? Bueno, con eso damos por terminada nuestra clase y continuaremos con la siguiente.